Bueno, entonces la sesión 3 consiste en desarrollar la definición del problema, causas y efectos, que es el otro tema, sí, el segundo tema del módulo de identificación. Bien, y aquí la ruta de este tema, a ver, primero desarrollamos el diagnóstico, ¿sí? Ya hicimos el diagnóstico del área de estudio, unidad productora y de los involucrados. Ahora nos toca el segundo tema de identificación, que es definición del problema, causas y efectos. Y aquí vamos a ver ya el planteamiento, cómo planteamos el problema central, cómo identificamos las causas directas e indirectas y los efectos que podría generar, que estaría generando el problema central. Entonces, empecemos. Primero, definamos qué es un problema central, ¿sí? Un problema central es una situación negativa que afecta a la población en su totalidad o una parte de ella, pero que nos estamos refiriendo a la población que está ubicada dentro del área de estudio o área de influencia. Del área de influencia, ¿sí? Del área de influencia. Ahora, el problema central debe identificarse siempre por el lado de la demanda, ¿sí? O, que es lo mismo, tiene que tener un enfoque de demanda. Y ese problema, ¿sí?, puntualmente va a salir del diagnóstico de involucrados que nosotros hayamos realizado, ¿sí? El diagnóstico del área de estudio, el diagnóstico de la unidad productora, ¿sí?, van a ser problemas, pero que van a estar vinculados a la oferta, ¿sí? A la oferta. Vamos a ver cómo se transforman en las causas del problema central. A lo largo de los años de la existencia del Sistema Nacional de Inversión Pública, el planteamiento de los problemas, ¿sí?, de un proyecto, siempre tener en cuenta el servicio público o bien público. Por eso es muy importante identificar de qué servicio estamos hablando, ¿sí?, de cuál es el servicio bien público. En el caso de ustedes, es servicios de agua para riego, los servicios ecosistémicos, ¿sí?, focalizar en 1, 2 o 3 servicios ecosistémicos, ¿sí?, que por ahí han identificado que servicios de regulación hídrica, control de erosión, ¿sí?, de suelos, ¿sí?, por ahí van los servicios ecosistémicos. Entonces, si nosotros tenemos bien en claro cuál es el servicio o bien público, va a estar ligado justamente a la provisión de ese servicio. Entonces, los problemas se han sistematizado, digamos, en estos 3 tipos de planteamiento. Primero, puede ser que la población no accede al bien o servicio, ¿sí? Siempre la población no accede al bien o servicio. En el primer módulo, el módulo inicial, ustedes vieron naturalezas de intervención, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántas naturalezas de intervención tenemos en proyectos de inversión pública? 4. ¿Cuáles son? Creación, mejoramiento, ampliación y recuperación, ¿sí? Ya. Este primer problema, la población no accede al bien o servicio. ¿A qué naturaleza de intervención está vinculada? Creación, ¿sí? El siguiente problema general, la población accede al bien o servicio, pero este no cumple con los estándares de calidad. Mejoramiento, ¿sí? Naturaleza de intervención de mejoramiento. La población accede al bien o servicio, pero lo hace con dificultades. Naturaleza de intervención de ampliación, ¿sí? ¿Y dónde queda la naturaleza de intervención de recuperación? ¿Cómo sería ese servicio? Ese planteamiento de un problema vinculado a recuperación. ¿Sí? Pero ¿cómo diferenciamos? ¿Es toda la población que sigue afectada? O de repente hay otro grupo de población que no sigue afectada. Si es un servicio de agua para riego
y el canal principal, ¿sí? Ha sido, bueno, producto de la ocurrencia de un huaico, ¿sí? Ha colapsado, ha obstruido y además ha hecho colapsar la infraestructura del canal. Entonces el servicio de agua no llega a las parcelas, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo sería? A ver, población, ¿sí? Podemos poner del centro poblado X, nombre cualquiera, ¿sí? Afectada por el huaico del deslizamiento. ¿Qué sería? ¿Accede o no accede? Si se ha interrumpido, no accede. No accede al servicio de agua para riego. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Es lo que le diferencia con un proyecto que es de creación, ¿sí? Acá lo podemos identificar claramente que es naturaleza de recuperación, ¿sí? Esa sería una forma de cómo plantear un problema, ¿sí? Que esté vinculada a recuperación, ¿sí? Entonces, cualquiera sea que sea la tipología del proyecto, tendrá que encajar en alguna de estas formas de plantear el proyecto, ¿sí? En cualquiera sea la tipología de proyectos, ¿ya? Saneamiento, salud, servicios ambientales, educación, riego, transportes, cualquiera, institucionales, ¿sí? Tendrán que recaer, ¿sí?, en esa forma de plantear el problema central. Ahora, cuando planteemos el problema, debemos de asegurarnos de que debe tener algunas características. Por ejemplo, si es un problema planteado de esa forma, debemos asegurarnos que ese problema, para que se solucione, debe requerir una intervención pública, ¿sí? Y vamos teniendo en cuenta lo que definimos en pertinencia, ¿sí? Competencia del Estado. Si se refiere a un problema específico que puede ser atendido por un solo proyecto, ¿sí?, ahí debemos tener mucho cuidado. ¿A qué nivel hacemos el análisis o el corte y el planteamiento del problema? Puede ser solucionado con un proyecto o varios proyectos, ¿sí? Para que sea un problema central de un proyecto, debemos asegurarnos de que el planteamiento de la solución que se dé debe ser atendido por un solo proyecto, ¿ya? Si no fuera así, se convierte en un programa, ¿sí? Un programa de inversión, que es un conjunto de proyectos, ¿sí? Y conglomerados también, ¿sí? Debe permitir plantear una o más alternativas de solución, ¿sí? Una o más alternativas de solución. Anteriormente se restringía el banco de proyectos, años atrás, que solamente podías registrar tu proyecto si has identificado a por lo menos 2, ¿sí? Eso fue un error de aplicativo, no de la metodología, ¿sí? Entonces eso está corregido. Pero obviamente
Si hay una alternativa de solución, eso debe estar justificado. ¿Y cómo se justifica? Siguiendo el proceso lógico de la metodología, ¿sí?, de análisis, de planteamiento del problema central, análisis de causas y efectos. Y mañana vamos a ver el planteamiento de alternativas. Problemas que no deben expresarse, problemas que son planteados de una manera incorrecta. Por ejemplo, formulado de esta forma, que no existe un generador local de energía, ¿sí? O sea, una batería de ejemplos de otras tipologías. El problema, como debería ser formulado, es que la población de la localidad X no accede al servicio de energía eléctrica, ¿sí? Enfoque de demanda. Aquí, este es un enfoque de oferta, ¿sí? Otro ejemplo, que no se cuenta con suficiente infraestructura educativa para el nivel de educación inicial. Enfoque de oferta, ¿sí? Entonces, la forma correcta de esto es que los niños del barrio ZZ acceden a servicios de educación inicial que no cumplen con los estándares establecidos o estándares del sector de educación, ¿sí? Entonces, lo que no debe hacerse y la forma correcta cómo debe hacerse. Enfoque de demanda vinculados a la población de mi área de influencia. Después que nosotros tenemos claro cuál es el problema central, debemos de evidenciarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan de las evidencias? ¿Qué eran las evidencias? ¿Sí? Indicadores cuantitativos o cualitativos, ¿sí? Y esa información que ya debe estar desarrollada en el diagnóstico de los involucrados, en el diagnóstico de la unidad productora o en el diagnóstico del área de estudios, ¿sí? Jalamos, ¿sí? Jalamos para dar sustento, en este caso, a mi problema central. Por ejemplo, si el problema es parte de la población de la localidad X no accede al servicio de agua en su vivienda y la población que cuenta con conexiones recibe un servicio inadecuado. Entonces ahí, ¿qué tipo de naturaleza está vinculada? ¿Qué tipo de naturaleza de intervención se nos viene a la mente? ¿Creación? No, mejoramiento. ¿Y qué más? Y ampliación, ¿sí? Dos naturalezas, mejoramiento y ampliación, ¿sí? Mejoramiento está ligado siempre a calidad y ampliación a la cobertura, ¿sí? Entonces los indicadores que deben evidenciar ese problema deben estar vinculados a eso, ¿sí? A cobertura uno y el otro refería a algún parámetro de calidad, ¿sí? Que evidencie, ¿sí? El servicio de mala calidad. Cobertura, por ejemplo, porcentaje de la población que aún no cuenta con el servicio. En este caso podría ser, este problema está vinculado a un servicio de agua potable. 40% de la población, ¿sí? Del área XX, que es la de influencia, no accede a los servicios de agua potable, ¿sí? Cobertura. ¿Evidencia el problema? Sí, evidencia. Y esa información la tuvimos que haber recogido en el diagnóstico de los involucrados. Sí, tuvimos que haberla recopilado de ahí. Calidad. En un servicio de agua potable, ¿sí? Hay indicadores de calidad establecidos, ¿sí? Uno de ellos es la continuidad, ¿sí? La continuidad. Para que sea un servicio de calidad medido en ese parámetro, ¿sí? Dice que debe ser 24 horas continuas, ¿sí? Si no tiene 24 horas continuas, el servicio ya se va pegando a un servicio deficiente, ¿sí? Si la presión que llega a la vivienda, por ejemplo, es de 3 metros, pero el estándar me dice para que debe de llegar es de 10 metros como mínimo, presión de agua. Entonces, ¿cumple o no cumple? No cumple, ¿sí? Es un indicador que me dice que
la calidad del servicio no es bueno, ¿sí? Entonces tenemos que seleccionar los indicadores, ¿sí?, que me evidencien este problema central. Y dicho sea de paso, estos indicadores, ¿sí?, ya desde este momento vayan pensando en la matriz de marco lógico, ¿sí? La matriz de marco lógico se va construyendo en todo el proceso de desarrollo del estudio, en todos los módulos. Cuando se llegue a desarrollar, ¿sí?, construcción de matriz de marco lógico, la información que se va a jalar es de cada tema que se ha desarrollado. Uno de los puntos, los indicadores, ¿sí? Problema central que se va a convertir en objetivo central, y este indicador que mide en términos negativos, en el objetivo central se mide en términos positivos, y ese será uno de los indicadores de mi matriz de marco lógico, ¿sí? Ahora, este proceso, la metodología que estamos viendo, ¿sí?, tiene sus cimientos, ¿sí?, tiene sus cimientos en la metodología de marco lógico, ¿sí? La metodología de árboles es metodología de marco lógico, ¿sí?, pero con ajustes a nuestro sistema, a nuestra realidad. Pero el fundamento de los cimientos es metodología de marco lógico. Ahora, después que nosotros hemos identificado el problema central, el paso siguiente es identificar las causas, ¿sí? Para identificar las causas hay métodos, ¿sí?, pero nosotros únicamente focalizamos el esfuerzo en seguir la secuencia lógica, ¿sí?, utilizando la lógica, dando respuesta a estas preguntas, ¿sí? Si ya tenemos identificado el problema central, nos preguntamos ¿por qué ocurre este problema? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que originan ese problema? ¿Sí? Nos va a llevar a un proceso lógico, ¿sí?, de responder e identificar de toda la batería de problemas que nosotros tenemos, producto del diagnóstico que hemos realizado, tanto por parte a nivel de la unidad productora y en el diagnóstico de los involucrados o diagnóstico del área de estudio. Ahora, obviamente todo ese proceso se debe de realizar mediante un proceso de lluvia de ideas, ¿sí?, lluvia de ideas, donde nosotros empezamos a hilar, ¿sí? Y justamente una de las herramientas para identificar esa lluvia de ideas, ¿sí?, para obtener esa lluvia de ideas que nos va a llegar a identificar una serie de problemas, justamente es incorporarlo como objetivo más del taller que nosotros podemos organizar en el taller de involucrados, ¿sí?, uno de los objetivos. Y ahí vamos a obtener nosotros una serie de problemas que ellos perciben, pero no necesariamente lo que ellos nos dicen van a ser problema central, ¿sí? Esa lluvia de ideas que la población nos puede decir producto de haber realizado un taller, nosotros como equipo técnico las tenemos que pasar por un filtro, ¿sí?, aplicando ese proceso lógico, ¿sí?, respondiendo a esas preguntas. ¿Por qué ocurre ese problema y cuáles son las causas del problema? Entonces ahí iremos construyendo, iremos identificando causas directas y causas indirectas. Ese es el proceso que nosotros recomendamos. Pero hay otro proceso, ¿sí?, ya que utiliza el proceso lógico, pero utilizando también una especie de valoración cualitativa, ¿sí? Pero eso no lo desarrollamos, solamente les menciono, por ejemplo, que es la aplicación de la matriz de Wester. Alguien de ustedes de repente lo ha escuchado, ¿sí? Nosotros no usamos eso, pero les menciono, ¿ya? Ese es otro proceso, digamos, que utiliza también ya con valoraciones cualitativas, apreciaciones cualitativas del equipo técnico que desarrolla el proyecto, ¿sí? Nos somete a un proceso de valoración cualitativa, tiene una ponderación final y empieza a armar en base al puntaje que obtienen cada problema y empieza a construir, ¿sí? Pero ese proceso no lo utilizamos, ¿ya? Simplemente respondiendo
a estas dos preguntas empezamos a construir el árbol, a identificar las causas directas y las causas indirectas. Ahora, en esa lluvia de ideas, para que la población que participa en ese taller nos den esos problemas, esa serie de problemas, nosotros previamente tenemos que informarles a ustedes los hallazgos que hemos hecho producto del diagnóstico, ¿sí? Plantearles que estamos encontrando para que a raíz de ello ellos complementen con lo que ellos creen que es el problema. Y ahí saltarán pues problemas vinculados a oferta, problemas vinculados a demanda, ¿sí? Problemas vinculados a la variación del clima, ¿sí? Disminución del recurso hídrico. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que agruparlas. ¿Qué es? Causas vinculadas a la oferta, proyectos de riego, por ejemplo, la oferta, ¿sí? ¿Cómo podemos evidenciar una causa vinculada a la oferta de un canal de riego? Producto de haber hecho el diagnóstico de la unidad productora, ¿sí? Siempre y cuando exista, ¿sí? Acuérdense siempre lo que les dije al principio. El diagnóstico que nosotros hagamos del área de estudio, de la unidad productora, el diagnóstico de los involucrados, van a alimentar de información al módulo de formulación, ¿sí? Cuando desarrollemos análisis de demanda, análisis de oferta y análisis técnico, planteamiento ya técnico del proyecto. Las variables o resultados que hallemos en el diagnóstico del área de estudio van a alimentar al planteamiento técnico, ¿sí? Las variables que nosotros encontremos en el diagnóstico de la unidad productora, es decir, cómo están los elementos de la unidad productora, ¿se acuerdan lo que han definido ahora? Las variables, ¿sí? Cómo analizan los parámetros en base a cada elemento, han evaluado en qué estado está, ¿sí? Capacidad, si esa capacidad es suficiente o no es suficiente. Eso va a alimentar a mi análisis de la oferta cuando lleguemos después, ¿sí? en el próximo módulo. Y el análisis de involucrados, los parámetros que hayamos identificado y definido, alimentarán mi análisis de la demanda, ¿sí? Pero eso es en el próximo módulo. Aquí estamos hablando causas vinculadas a la oferta, ¿sí? Entonces la información que les debe dar, evidenciar eso, causas si está vinculada a la evaluación que hayan hecho ustedes de la unidad productora, ¿sí? De ahí saldrán causas vinculadas a la oferta. Bien, entonces, una vez que tenemos el problema central, hemos identificado las causas directas y las causas indirectas, ¿sí? Teniendo en cuenta el resultado de los diagnósticos que hemos hecho, construimos el árbol de causas, ¿sí? El árbol de causas, que es un proceso que permite concatenar, ¿sí? Vincularlos al problema central y organizarlos, cuáles son causas directas y cuáles son causas indirectas, ¿sí? Es un proceso de reordenamiento lógico. Ahora, en este proceso se debe tener mucho cuidado de que, por ejemplo, si ustedes empiezan a armar ya su árbol de causas, supongamos que su problema central era por ejemplo, su proyecto de riego. ¿Cuál podría ser su problema central? Una aproximación a su problema central. La población del sector Santo Tomás, digamos, no tiene acceso a servicios de agua para riego. Pues es una aproximación al problema que tendrían que verificarlo en el proceso que ustedes hagan, ¿sí? Problema central. Ya.
Una de las recomendaciones es que dice, no voy a poner causa, sino una estructura de problema, ¿ya? Una de ellas que me dice dice que puede ser una causa directa, este es el problema central, a raíz de esas causas directas, recién se identifican las causas indirectas. Una estructura de ese tipo estaría correctamente planteado, ¿sí? Dicen, solamente hay una causa directa. No. ¿Sí? No. Eso no debe ocurrir. ¿Sí? O sea, mínimamente debe haber dos causas directas. Si esto llega a suceder, es porque en algún momento el análisis lógico, ¿sí?, algo falló o no se hizo adecuadamente. Tiene que regresar a volver a realizar ese proceso lógico. Esto no debe suceder. ¿Ya? Mínimamente debe haber dos causas directas. O sea, tiene que ser así. ¿Sí? Esto no debe suceder. ¿Ya? Estaríamos rompiendo el principio, uno de los principios que tiene metodología de marco lógico. ¿Sí? La metodología de marco lógico me dice que solamente hay un problema central. Si lo dejara así, ¿cuántos problemas centrales podríamos decir que hay? Dos, ¿sí? Por más que yo ponga que este es mi problema central y lo resalto con rojito y grande. Por más que lo pongo así, no, esquemáticamente digo, ¿cuál es el problema central? ¿Este o este? ¿Sí? Metodológicamente eso no es correcto. ¿Ya? Mínimamente debe haber dos causas directas. O sea, hay proyectos que se ha visto y que están aprobados, pero ya no se puede hacer nada. Ahora, puede haber más de un nivel de causas indirectas, ¿eso es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Suponiendo que ya hicieron retrocedieron y corrigieron dos causas indirectas. ¿Sí? Puede haber más de un nivel de causas indirectas, ¿sí? Sí puede haber, o sea, podemos desagregar más. Pero lo recomendable es que el análisis llegue hasta acá, ¿sí? Hasta un segundo nivel. Porque después se nos va a complicar cuando planteemos o identifiquemos los componentes, ¿sí? Vamos a ver qué es componente el día de mañana, ¿ya? O sea, no le decimos que no, que sigan desagregando, pero lo recomendable es que lleguemos a este nivel de análisis, hasta un segundo nivel, ¿sí? ¿Ya? Primer nivel, segundo nivel. En el primer nivel, causas directas, segundo nivel, causas indirectas, ¿sí? Y así se puede ir desagregando, ¿sí? Pero recomendamos hasta ahí nomás. Ahora, puede haber que la relación entre las causas no necesariamente es lineal, o sea, de esa forma, ¿sí? No necesariamente debe ser así. A ver, eso se refiere a lo siguiente. Si esta propuesta de árbol, ¿sí?, de causas, decimos que tiene dos causas directas, ¿sí? Una de las causas, esa puede tener una causa directa, indirecta, ¿sí? Y esta causa indirecta, dos de esta, a la vez puede ser causa indirecta de esta otra causa directa, ¿sí? Puede tener, a eso se refiere, que no necesariamente es lineal, pero obviamente esto obedece a un proceso lógico, ¿sí? Si el proceso lógico le dice que es así, puede darse, ¿sí? Ya, pero eso no es obligación, puede o no suceder. Bien, un caso, por ejemplo, donde se hizo una lluvia de ideas. En esa lluvia de ideas se obtuvieron una serie de problemas, ¿sí? Una serie de problemas. Por ejemplo, interrupciones vinculadas a un proyecto de agua potable, ¿ya? Aunque no tienen esa tipología, pero la lógica es lo que quiero transmitir, que es el mismo para todo tipo de proyectos. Uno de los problemas era interrupciones periódicas del servicio de agua potable. Otro de los problemas era colapso de la línea de conducción.
Otra línea de conducción está en riesgo frente a deslizamientos. No hay capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio. Hay una inadecuada disposición de aguas residuales. Lagunas de tratamiento han colapsado por fallas geológicas. Hay una ineficiente gestión de los servicios. Causas, ¿sí? Producto de la lluvia de ideas. Pero aquí ustedes pueden ver que producto de haber realizado en el proceso hay el ADR, el análisis de riesgo se realizó. Ustedes pueden visualizar que hay alguno de esos problemas, en general problemas vinculados al análisis de riesgo. ¿Sí? ¿Hay o no hay? ¿Sí? Interrupciones periódicas del servicio de agua potable. No hay capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio. ¿Sí? Es producto de haber hecho el análisis del riesgo. ¿Sí? O sea, ven, si nosotros incorporamos en esa secuencia, como ustedes lo han estado haciendo, ¿sí? Ya en cuando lleguemos a plantear el problema y identificar las causas, por su propio peso van a caer, ¿sí? Causas vinculadas al proceso de análisis de riesgo, ¿sí? Van a ir cayendo, saliendo. Colapso de la línea de conducción, ¿sí? Es producto de que se ha evidenciado de que hay un peligro, ¿sí? Que está expuesta a un peligro y que puede hacer a colapsar, ¿sí? Bien, entonces, de esa lluvia de ideas, nosotros identificamos el problema central, ¿sí? Concatenamos cuáles son las causas del primer nivel, las ordenamos. Intervenciones periódicas del servicio de agua potable, inadecuada disposición de aguas residuales, ineficiente gestión de los servicios. Tres causas directas, ¿sí? Y como causas indirectas vamos concatenando, ¿sí? ¿Por qué se producen las interrupciones periódicas del servicio de agua potable? Esa interrupción del servicio de agua potable se debe a que la línea de conducción colapsa. Y esto a su vez se produce porque la línea de conducción está en riesgo frente a deslizamientos. ¿Sí? Fíjense, esto es producto del análisis de riesgo. ¿Sí? De la misma forma, en la última causa directa, ineficiente gestión de los servicios. Eso se debe a porque no hay capacidad de respuesta cuando se interrumpen los servicios por parte de los operadores. ¿Sí? ¿Qué factor de riesgo está asociado acá? ¿Qué tuvieron que analizar? Resiliencia. ¿Sí? ¿Ven cómo se va incorporando? O sea, por su propio peso. No es un proceso aparte. ¿Sí? Si lo metemos con una variable más, o sea, cae por su propio peso. ¿Sí? O sea, el mismo proceso lógico que ya conocemos, simplemente agregamos una variable más y va a saltar en el proceso metodológico que ya conocemos. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y ya en el proceso de ir concatenando el problema central con las causas directas y las causas indirectas, ¿sí? Tenemos ya nuestro árbol de causas armadas. ¿Sí? Causas directas, intervenciones periódicas en el servicio de agua con sus causas indirectas, ¿sí? Porque hay fallas en la operación del sistema, colapsa la línea de conducción y esta a su vez porque la línea de conducción está expuesta a deslizamientos, ¿sí? Y así sucesivamente el análisis lógico en cada una de las causas directas, ¿sí? Pero ya ahí está armado. Si queremos diferenciar cuáles son las causas, ¿sí? Que contribuyen al problema central identificado, que estén, ¿sí? que sean producto de haber hecho el análisis de riesgo, son estas de color verde. ¿Sí? Aquí es resiliencia, aquí es porque identificamos que la línea de conducción estaba expuesta, ¿sí? Y también aquí en que
la inadecuada disposición de aguas residuales y excretas se producirá porque las aguas residuales se vienen virtiendo a la quebrada, ¿sí?, sin tratamiento. Eso se debe a porque la laguna de oxidación se encuentra colapsada porque se encuentra cerca a una falla geológica, ¿sí? Por su propio peso caen las causas vinculadas al análisis de riesgo. A ver, sí, o sea, va a depender justamente del problema que hayamos identificado, ¿sí? Entonces, si leen ahí, la población de la localidad de San Miguel tiene limitado acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, ¿sí? En el diagnóstico, pero para hacer esto, plantear esto, tuvo que haberse evidenciado que las causas principales estaban focalizadas en el servicio que recibían, ¿sí?, en la unidad productora. Pero si una de las causas se hubiese evidenciado que, muy aparte de que la población recibe un servicio de mala calidad, ¿sí?, se hubiese evidenciado que la población, ya hablando por parte de la demanda, ¿sí?, que también tienen, ¿sí?, malos hábitos de higiene, ¿sí?, entonces tendría que evidenciarse acá, ¿sí?, pero caso que no es, ¿sí?, pues esto va a depender, ¿sí?, de qué es lo que me evidencia el diagnóstico, ¿sí? Ahora, un proyecto de educación puede ser, por ejemplo, que los niños de educación de nivel inicial, ¿sí?, no acceden al servicio, acceden deficientemente al servicio de educación. Y una de las causas, como dices, ¿sí?, limitada disponibilidad del recurso docente, ¿sí? Muy bien, es causa, ¿sí? Eso puede ser una causa, está bien, pero cuando lleguemos al planteamiento del proyecto, ¿sí?, como inversión no va a poder ser cubierta, ¿sí? Entonces eso no significa que nosotros la debemos desechar, ¿sí? Va a pasar como una acción que va a tener que cumplirse como parte de la gestión, ¿sí?, paralela al proyecto. Si no, no se podría dar solución al problema que estamos identificando. No va a poder ser atendida como inversión, ¿sí?, pero sí va a tener que ser parte de una condicionante de la gestión, de repente de la UGEL o de los padres de familia, para que se dé solución a ese factor, ¿sí? Y ese factor va a pasar a marco lógico como una variable que se tendría que controlar, ¿sí?, que se tendría que controlar y hacer seguimiento, ¿sí? Pero obviamente acá sí puede figurar, pero después cuando hagamos el planteamiento del proyecto, ahí se tenemos que excluir, ¿sí?, porque no vamos a identificar ninguna acción, ¿sí?, de inversión para dar solución a ese problema o alcanzar esa causa, ¿sí? Y obviamente vamos a ver estas causas, algunas causas que no van a ser atendidas con inversión, tendrán que ser, pues, hacerse seguimiento posteriormente en la matriz de marco lógico, ¿ya? Que muchas veces en las columnas que se consideran, por ejemplo, hay una columna de supuestos, la ponen por rellenar, ¿sí? No, tienen que ser aquellos supuestos que salgan de acá, por ejemplo, que dice que la UGEL contratará al término del tercer año los 2 docentes, ¿sí?, para que empiecen a laborar en la institución educativa. Y uno tiene que hacer seguimiento, ¿sí? El seguimiento va a recaer en la responsabilidad de acuerdo en el ciclo del proyecto que se encuentre, ¿sí? El gerente de proyecto que esté ejecutando tendrá que hacer, además de administrar lo que está a su cargo, ¿sí?, a su alcance, de la ejecución, de la capacitación, ¿sí? Además, una de las acciones tendrá que hacer seguimiento de esa variable que es externa, ¿sí? Tiene que hacer seguimiento, ¿ya? Para eso se ha construido la matriz de marco lógico, que lo vamos a ver en su momento. De la misma forma que nosotros hemos evidenciado el problema central con un indicador o indicadores, al momento que ya tengamos claro cuáles son las causas directas y cuáles las indirectas, tendremos que también sustentarlas con evidencias.
Y las evidencias para nosotros son los indicadores cuantitativos o cualitativos para todas las causas, directas o indirectas. Por eso recomendamos que el análisis solamente lo hagan hasta un segundo nivel, ¿sí? Si no, también van a tener que hacer el sustento para las causas del tercer nivel si ustedes han considerado, ¿sí? Y se les amplía más el trabajo, ¿sí? Pero tiene que estar sustentado, ¿ya? Y estos indicadores obviamente deben estar, deben figurar en el diagnóstico, ¿sí? En el diagnóstico. Aquí no es que recién empezamos a construir, no, eso tiene que dejarse del diagnóstico, ¿sí? Este es como un, digamos, es como un extracto de lo que ya se trabajó, ¿sí? Acá solamente estamos ordenando la información que hemos, el proceso de análisis de información que hemos realizado en cada uno de los temas de estudio, involucrados y unidad productora. Por ejemplo, acá, una causa directa, inadecuada disposición de aguas residuales, una evidencia cualitativa de que podría ser las imágenes, fotografías, ¿sí? Fotografías 23-24 incluidas en el diagnóstico se evidencian cómo se disponen las aguas residuales. Eso puede ser un indicador tipo cualitativo, ¿sí? Otro indicador que me evidencia en eso, ya, pero cuantitativo, es que 0% de las aguas residuales, ¿sí?, no son tratadas, ¿sí? Es otro indicador cuantitativo, pero este es cualitativo. Y así para cada una de las causas, sean directas o indirectas. El mismo proceso que hemos tenido en cuenta para construir el árbol de causas, también ese mismo proceso lo tenemos que aplicar para construir el árbol de efectos, ¿sí? Pero ya tenemos claro que es el problema central. Ahora, esa misma recomendación que les hice acá, para el árbol de causas, ¿sí? Ahora, árbol de efectos. Tenemos, ustedes dicen problema central es este, y dicen que solamente tiene un efecto directo. Y de ahí nacen recién los efectos indirectos, ¿sí? Empiezan a desagregar. ¿Sí? Problema central y un efecto directo. La misma recomendación que el problema, ¿sí? Solamente tiene que tener un problema central, ¿sí? Si hubiese esto, estaría incorrecto. Y si tenemos un proceso ahí, un proyecto, y tenemos ese doble error, ¿sí? Suponiendo que sea eso, forzando. Fíjese lo que pasa. 1, 2, 3. ¿Cuál es el problema central? ¿Sí? Entonces, corregir. Esto no va. Debe tener también como mínimo 2 efectos directos, ¿sí? 2 efectos directos. Para arriba. O sea, acá tendría que haber otro, ¿sí? O sea, mínimamente 2 efectos directos. Y de ahí los efectos indirectos para arriba. Ahora, metodológicamente, como proceso del SNP, se ha acostumbrado y se ha adoptado que todo ese árbol de efectos, ¿sí?, concurran en un efecto final, ¿sí? Por costumbre que se ha adoptado. Bueno, pero metodológicamente eso no debería ser, debería abrirse, ¿sí? Debería ser abierto en las causas, en los efectos directos, ¿sí? Pero metodológicamente hacemos que cierren un efecto directo final. Bueno, entonces, eso es lo que les decía. Ese efecto final es un efecto, ¿sí?, que debería alcanzarse en un mediano o largo plazo, ¿sí? Pero ojo, ese efecto final no solamente va a depender de este problema, sino van a haber otras causales, ¿sí?, de otros sectores
que van a contribuir a ese efecto final negativo, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? El proceso para construir efectos, el árbol de efectos, lluvia de ideas, ¿sí? El mismo taller ya tuvieron que haber obtenido esos. Y lo que ustedes hacen, producto de esa lluvia de ideas, es lo ordenan, teniendo presente el proceso lógico, ¿sí? Y acá de la misma forma tenemos un efecto que dice incremento en la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas. Se incrementa el gasto en tratamiento de enfermedades. Población consume agua de fuentes contaminadas, acarreo del agua de río, menor tiempo para el desarrollo de actividades, se almacena agua en condiciones inadecuadas. ¿Cuál de esos efectos ustedes creen que estén vinculados al riesgo? Acuérdense del análisis de riesgo, ¿sí? Después de haber realizado el análisis, bueno, el análisis de peligros, ¿sí? Primero, en el área de estudio. Después, en la unidad de producto, lo que han hecho ahora, o lo que van a culminar posteriormente, es análisis de exposición, análisis de vulnerabilidad, y eso concluye con una estimación del riesgo, ¿sí? Una estimación del riesgo. Esa estimación del riesgo va, por un lado, a estimar los probables daños y pérdidas, ¿sí? En la unidad productora, y por parte de los usuarios, los, ¿sí? Probables pérdidas que puede ocasionar en los usuarios. De estos efectos, ¿cuál de ellos puede vincularse a las pérdidas en los usuarios? Vinculadas al análisis de riesgo. Gasto en tratamiento de enfermedades, ¿sí? ¿Qué más? Menor tiempo para desarrollo de actividades, ¿sí? Entonces, vean cómo ese análisis de riesgo no solamente se comporta, ¿sí? Como un elemento más para tener causas, ¿sí? Que generen problemas, sino también al identificar el riesgo, R, los probables daños y pérdidas, sobre todo las pérdidas que puede causar en los usuarios, debería manifestarse en alguno de los efectos, ¿sí? Ordenando el proceso lógico. Problema central, ¿sí? Tenemos población consumo de agua de fuentes contaminadas. Si se interrumpe el servicio, ¿sí? Producto de un desastre, se corta, entonces la población va a incurrir en una fuente alternativa, ¿sí? La población va a consumir agua de fuentes contaminadas, agua de río, por ejemplo. Como no tiene servicio continuo en su vivienda, va a incurrir que tiene que va a verse forzado que tiene que almacenar agua en depósitos, ¿sí? Entonces almacena agua en condiciones inadecuadas y el acarreo del río. ¿Ven? Ven que esos efectos están vinculados a la estimación del riesgo por el lado de los usuarios, ¿sí? Van por ese lado, ¿sí? Sí, pero ¿cuál es la lectura que tú das a un árbol? ¿Cuál es la lectura que tú das, por ejemplo, ahí? ¿Sí? O sea, metodológicamente, como SNCC, sí, es procedente, ¿sí? Pero ¿cuál es la lectura que tú das? Problema central, ocurre este problema, se incrementa el acarreo de agua de río, se almacena, ¿sí? Agua en condiciones inadecuadas, la población consume agua de fuentes, ¿sí? Agua de fuentes contaminadas, y así se produce un encadenamiento de efectos, ¿sí? Y arriba dice, disminuye la calidad de vida de la población de San Miguel, ¿sí? Antes de llegar ahí, hay otros efectos antes. Claro, ahí sí, está bien esa observación, ¿sí? Contribuye a la disminución, ahí sí está bien, ¿sí? Es una observación muy válida, ¿sí? Y también eso nos lleva a la reflexión de que este fin último que queremos manifestar sea el del menor nivel, ¿sí? Del menor nivel, ¿sí? Del menor nivel posible, ¿sí? Entonces, si le ponemos contribución, entonces ahí sí, digamos, podemos salvar ¿sí? Esa lectura, ¿sí? De entendimiento, que podemos decir que el problema central también, si no damos solución, la calidad de vida siempre va a estar deteriorada. Si damos solución al problema de agua potable y saneamiento,
¿sí? La calidad de vida de la población va a mejorar, ¿sí? Pero no es, la lectura no es así, sino va a mejorar en un cierto, va a contribuir, ¿sí? Esa es la lectura correcta. Cuando ustedes hagan los 1, 2, 3 talleres necesarios, en ese mismo proceso, ustedes ya pueden recopilar, ¿sí? Esa lluvia de ideas de problemas que ellos perciben, ¿sí? Por parte de ellos, ¿sí? Y eso, o sea, no es un proceso aparte, sino puedes incluirlo en uno de los talleres que ya estés planificado, ¿sí? Por eso cuando hagas el taller de involucrados, tú tienes que definir cuál es tu objetivo. Si no vas a hacer un taller de involucrados para el diagnóstico del área de estudio, no vas a hacer un taller de involucrados para solamente una unidad productora, no. Puedes hacer 2 o 3 talleres donde involucres variables de todos esos temas, ¿sí? Y cuando llegues acá, lo que hace el equipo técnico simplemente es, de esa lluvia de ideas, recoger esa lluvia que ya hicieron, es ordenarla, ¿sí? Tener en cuenta ese proceso lógico. Por eso, en una de las partes les mencionaba, ¿sí? Para hacer ese proceso de lluvia de ideas, que no necesariamente puede ser un taller solo, puede ser parte de un taller donde tienes varios objetivos, ¿sí? Tienes que dar a conocer cuál es el planteamiento que has encontrado, ¿sí? Plasmar. Y sobre eso se genera lluvia de ideas. Pues población te refutará que eso no es así, bueno, ¿sí? Pero ahí entra justamente después de ese recogimiento el llevar a un proceso lógico que lo hace el equipo técnico, ¿sí? El equipo técnico empieza a armar, ¿sí? Bueno, esa lluvia de ideas por parte de la población. Hay muchas, de repente, problemas que ellos pueden decir que por ejemplo, ¿no? La falta de docetas, sí, claro, es un problema, pero lo recogemos, ¿sí? Pero no lo planteamos de esa forma. Aquí le damos forma que eso debe ser, digamos, una acción que se incorpore en la gestión para que ayude a la UGEL a contratar todo el proceso de contratación de docentes, ¿sí? O sea, no son procesos independientes y es necesario, sí, para ya entrar específicamente a captar un proceso de lluvia de ideas, que nosotros tenemos que informar a la población sobre nuestros hallazgos hasta ese momento, ¿sí? Para que ellos se empapen más y pueden complementar o de repente en algunos casos refutar algo, ¿no? Y eso siempre va a suceder, pero obviamente se recoge todo eso, pero luego viene el filtro, que es el proceso lógico del equipo técnico, ¿sí? Bueno, entonces después de haber concatenado todos los efectos, tenemos el árbol de efectos. Y los efectos que se pueden vincular a producto de haber hecho ese ADR, podríamos decir que son estos efectos vinculados a haber realizado el ADR, ¿sí? Pero no necesariamente el ADR, ¿sí? Puede ser también a los otros, ¿sí? A otras variables que nos hayan dicho ellos mismos. Si se acuerda del servicio, por naturaleza ellos actúan de esa forma. Tienen el río que está digamos, a 100 metros y tienen que traer eso por naturaleza de ellos, ¿sí? Pero eso también es parte de la ADR, ¿sí? Acá, digamos, diferenciamos dos cosas. Por un lado, es, digamos, diferente decir que cuando se hace este proceso, ¿sí? Se ha acostumbrado, ¿sí? Que esto sea, digamos, ya por rellenar, ¿sí? Ese es un proceso, digamos, que no debe ser. Y por el otro lado, si nosotros hacemos el mismo proceso como lo estamos mencionando, ¿sí? Lo que demora más en construir, lo que requiere más tiempo, es justamente construir el árbol de causas, ¿sí? Y siguiendo el mismo proceso metodológico, construir el árbol de efectos, ¿sí? O sea, requiere un poco menos de tiempo que armar el árbol de causas. Y de repente por eso ha conllevado a que, ¿sí? No le den mucha importancia, simplemente lo hacen, ¿sí? ¿Qué pusieran en el otro proyecto los efectos? Sí, eso puede ser acá, ¿sí? Pero no debería ser así, debe ser el mismo proceso. Muy diferente es de que el árbol de causas requiere siempre un poco más esfuerzo, el árbol de efectos, ¿sí? El esfuerzo es un poco menor. Elementos que la población dice, no, pero el problema es que no tengo agua, que no tengo
mis niños se enferman, ¿sí? Mensualmente tengo que llevarlos a la posta médica, que solamente tengo servicios de agua una vez a la semana, lo dicen en esas palabras, pero eso se somete al filtro técnico, ¿sí? Ese filtro técnico significa de agrupar, reordenar y hacerlas encajar, que hay una secuencia lógica en mi árbol, ¿sí? Bien, el esfuerzo también va por ese lado, ¿sí? De agrupar, o en otros casos descartarlas. Entonces, esos efectos de mi árbol, ¿sí? Ya lo tenemos clasificados en efectos directos y efectos indirectos, ¿sí? De la misma forma que el problema central y las causas, tenemos que evidenciar indicadores cualitativos o cuantitativos, ¿sí? Un ejemplo, que me dice el incremento en el gasto por enfermedades gastrointestinales, que es un efecto indirecto. Dice que el 70% de la población encuestada respondió que cuando se enferma gasta en consultas y medicinas, incrementa su gasto, ¿sí? Ahí podemos haber cuantificado también cuánto gasta. De repente 20, 30 soles pudimos haber cuantificado, ¿sí? Pero ya expresado de esa forma ya es un indicador. Y así por cada efecto directo e indirecto. ¿Sí? Sistematizando. De una lluvia de ideas, ¿sí? Nosotros encontramos una batería de problemas que luego de hacerlo pasar por el filtro técnico del equipo que resuelve el proyecto, identificamos el problema central, ¿sí? Seleccionamos y jerarquizamos las causas, ¿sí? Seleccionamos y jerarquizamos los problemas para clasificarlas posteriormente en causas de primer nivel, causas de segundo nivel y el mismo proceso para análisis de efectos, ¿sí? Seleccionamos con cuáles efectos, ¿sí?, son producidos por ese problema, las jerarquizamos, ¿sí?, en efectos de primer nivel o efectos de segundo nivel y cuál es el efecto final, ¿sí?, que vamos a colocar en mi árbol, ¿sí?, que eso debe estar muy relacionado con los efectos que hemos mencionado, ¿sí?, es decir, un efecto de nivel superior. Y ahí, trayendo la recomendación, ¿sí?, contribuye a la disminución, por ejemplo, de la calidad de vida de las personas, ¿sí?, contribuye. Entonces, ese es el proceso que seguimos. Si tenemos el árbol de problemas, árbol de causas y árbol de efectos, fusionamos y tenemos el árbol de problemas. Bien, proceso conocido por algunos, ¿sí?, de repente algo complementario a los que ya conocían, y la nueva exigencia que pedimos, la evidencia. Evidencia, ¿sí? Y esas recombinaciones de error. Las torres, solamente hay un problema central. Una causa directa no es correcto. Mínima 2 causas directas. Mínima 2 efectos directos, ¿sí? Esas recomendaciones. Bien, entonces, bueno, hasta aquí es la presentación de esta sesión.